Hola, soy Leticia Pautacio, soy periodista en Beneaméricas y en esta conversación vamos a repasar las principales tendencias en lo que es infraestructura digital en Latinoamérica. América Latina está a las puertas de 5G. La expectativa en 2023 es seguir viendo una aceleración de esta tecnología. En este momento ya se está desplegando de forma acelerada en Brasil, Chile y República Dominicana, que son tres países que ya han hecho las licitaciones de espectro para la tecnología móvil, y en México y Perú, que son países que han habilitado frecuencias que ya estaban en el mercado para el despliegue de 5G. Lo que estamos viendo es que 5G es el despliegue generacional más rápido de la historia de la industria móvil y en comparación, según números de GSMA, 18 meses después de su lanzamiento, 5G representaba más del 5,5% de las conexiones móviles mundiales. Ni el 3G ni 4G superaron el 2,2% de penetración en el mismo tiempo. Esto mismo que se ve a nivel global se está viendo en Latinoamérica. ¿Y por qué traigo el tema del 5G? Porque esto está incrementando mucho el consumo de datos. En Brasil, por ejemplo, ya se verificó que aquellos usuarios que tienen un teléfono 5G consumen entre un 40 y un 50% más de datos que aquellos que se conectan con otras tecnologías. Esto está pasando también incluso en aquellos países donde todavía no está 5G, el crecimiento de datos sigue siendo exponencial y esto hace que haya más necesidad de invertir en infraestructura digital. Cuando hablamos de infraestructura digital, son varios los temas o sea, varias partes, pero hay dos tipos de proyectos que son como las joyas de la corona en Latinoamérica hoy y tienen que ver con fibra óptica y centros de datos. Las inversiones en estas dos áreas se están dando incluso a pesar de que en muchos países estamos con crisis económica, hay recesión y hay inflación. Se espera también que el próximo año siga en tendencia este tipo de inversiones. En fibra óptica estamos viendo tendidos de fibra neutral, sobre todo con apalancados por Telefónica, que es uno de los operadores que más se está apostando a las redes compartidas, y lo estamos viendo sobre todo en Chile, Colombia y Brasil. En en Chile y en Colombia, Telefónica se unió a un inversor, a KKR, para crear un nuevo vehículo para su fibra óptica, se llama OnNet. Esto lo que le permite es utilizar la inversión de KKR para seguir desplegando infraestructura en esos dos países. Tienen en ambos lugares una ambición muy importante en cuanto a casas pasadas. Y recientemente en Chile, este vehículo OnNet compró la fibra óptica de Entel. Es una operación que va a involucrar 365 millones de euros y ampliar la fibra óptica de OnNet en 1,2 millones de unidades inmobiliarias. Y además, esto le permite a la red de fibra neutral que tienen en Chile sumar clientes. Y esto es importante decirlo porque lo que estamos viendo es que hay muchas redes de fibra óptica neutrales creadas en la región, no todas están pudiendo sumar clientes para su infraestructura. Bueno, Telefónica quiere seguir ampliando este tipo de modelos en la región, particularmente sabemos que Perú es un lugar donde ya están empezando a pensar cómo generar este vehículo. No hay novedades todavía. Sabemos que en Argentina están buscando otro modelo, en Argentina no piensan escindir su red de fibra óptica para buscar un inversor para ellos, sino que allí están haciendo compartición de infraestructura, pero con acuerdos uno a uno. En Argentina tienen acuerdos con operadores que han desplegado su propia fibra neutral, como en el caso de American Tower o el caso de Metrotel, e incluso tienen acuerdo con Sion, que es un operador también de diferentes redes en el país, donde están utilizando la infraestructura de Sion para migrar usuarios que hoy tienen en cobre hacia tecnologías más avanzadas, sobre todo fibra. Entonces, estamos viendo que, bueno, Telefónica es uno de los principales actores allí, pero como decía, no es el único. American Tower es otro actor que está desplegando fibra óptica para redes neutrales. Otra torrera, IHS Towers,
operadores como Ufinet y ETV en Colombia, Metrotel en Argentina, todos están desplegando fibra óptica para ofrecer de forma neutral. IHC Towers tiene un acuerdo con TIM en Brasil para esta fibra óptica neutral y ya adelantó que evalúa expandir este tipo de modelos en otros mercados donde los que opera, particularmente Colombia o Perú, pero bueno, está todo en momentos de evaluación en este momento. El tema de la fibra óptica no es solo nuevos despliegues, que también vamos a ver seguramente en Chile a partir de la aprobación del joint venture entre BTR y Claro, porque es parte de los compromisos que hicieron, es seguir desplegando infraestructura de fibra óptica en el país, sino que también hay algunas otras oportunidades en el área de telecomunicaciones que tienen que ver con el uso de fibra que no era para telecomunicaciones, que se vende o se ofrece al mercado y que podrían utilizarla empresas de telecomunicaciones. Ahora mismo Petrobras anunció que va a poner a la venta cerca de 8.000 kilómetros de su red nacional de fibra terrestre en Brasil. Es una red de todo el país, con tramos interconectados, junto con gasoductos y oleoductos, que va desde el noreste del país hacia el sur, y también tiene una ruta independiente en la región norte. ¿Por qué hablamos tanto de fibra óptica? Porque hablamos de los datos, hablamos de la necesidad de que ese tráfico de datos esté soportado, y el hecho de las inversiones de fibra óptica están muy unidas a lo que son las inversiones de centros de datos. América Latina está captando muchísima inversión de centros de datos y la inversión de centros de datos se retroalimenta con la de fibra óptica. Llegan los centros de datos, llega la fibra para interconectar esos centros de datos, llega la fibra a los usuarios, hay mayor demanda de datos, se necesitan centros de datos. Entonces estamos viendo que hay un mayor crecimiento en temas de centros de datos. Se espera un crecimiento anual de 2 dígitos durante los próximos 8 años en centros de datos, o sea, esto es a largo plazo. Y estamos viendo que hay mercados que atraen particularmente a esos centros de datos, son Brasil, México, Colombia, Chile y Perú. Particularmente la zona de Querétaro, México, es un hub para hiperescaladores. Eso tiene que ver con su ubicación geográfica, que es privilegiada. Y justamente en ese país se encuentra el proyecto más importante de Latinoamérica en términos de centros de datos. Se trata de una inversión de 1.700 millones de dólares de la compañía Layer 9. Lo que van a hacer es un campus de centros de datos, que son 100 megawatts. Se repartirán en 5 edificios. Esto se va a ubicar en la región del Bajío y se espera que la primera fase comience a operar en el tercer trimestre del 2023. Así que falta bastante poco. El próximo año también vamos a ver nuevos centros de datos operando. El tema del segundo centro de datos de Equinix en Colombia, por ejemplo, que es una inversión de 45 millones de dólares. También el sexto centro de datos de Ascenty en el campus de Hortolandia en Brasil. Inversiones de GTD en Perú y Colombia y de Scala en Puerto Alegre en Brasil. Son todos centros de datos que están previstos que empiecen a operar en 2023. Hay también inversiones en ampliaciones de centros de datos existentes, por ejemplo, empresa Sirion, que era la ex CenturyLink, que fue recientemente adquirida. Ellos estuvieron invirtiendo en ampliaciones de centros de datos. Internexa también estuvo invirtiendo en ampliaciones de centros de datos. Claro, en Colombia también estuvo invirtiendo en ampliaciones de centros de datos. Es una tendencia que se va a seguir desarrollando porque lo que decíamos, cada vez más se necesita espacio en centros de datos para poder atender esta demanda que existe. ¿Y por qué tantas inversiones en Latinoamérica? Bueno, tiene que ver con que Latinoamérica venía un poco rezagada en cantidad de centros de datos y porque se están necesitando centros de datos más cerca de los clientes, más cerca de los usuarios, por 2 razones principales. Una es que esto permite menor latencia, permite servicios mucho más rápidos, sobre todo lo que se necesita tiempo real. Y por el otro lado, que tiene que ver con la locación de los datos.
Particularmente hay industrias que son muy reguladas, industrias que necesitan tener un control de los datos muy prolijo, que necesitan que los datos de sus servicios estén ubicados cerca. Oracle comentaba, por ejemplo, que cada vez que ellos abrían una nueva región cloud, había un impacto significativo en los clientes de servicios financieros que se subían a la nube y aprovechaban esas regiones cloud porque estaban cerca de sus sucursales, estaban en territorio propio y eso les permitía tener mayor control de los datos financieros que, por supuesto, tienen que ser muy protegidos. Entonces, en este sentido, estamos viendo no solo inversiones de los hiperescaladores, como mencionaba recientemente, sino que de los grandes proveedores de servicio de nube para ubicar regiones cloud en Latinoamérica. El anuncio más importante fue la apertura de 6 zonas locales en América Latina de AWS. Esto empezó este año y va a ser hasta finales de 2023. Son zonas que se van a localizar en las ciudades de Río de Janeiro, de Bogotá, de Buenos Aires, Lima, Querétaro y Santiago. También estamos viendo anuncios de parte de compañías como Google, compañías como Huawei y Oracle también, que viene expandiendo sus sitios de disponibilidad en la región. Ya cuenta con 40 centros de datos en todo el mundo y en Latinoamérica sitios en Brasil, Chile, México y recientemente un acuerdo firmado con Claro en Colombia para abrir una nueva región de nube aprovechando la infraestructura que Claro ya tiene en ese país. Lo que estamos viendo en el caso de Oracle es que también intentan seguir ampliando sus regiones cloud. Todavía no hay anuncios ni proyecciones, pero sí hay un interés y también están viendo esta posibilidad de generar este tipo de alianzas para seguir abriendo nuevas regiones en la nube. Algo que se está viendo y se va a empezar a ver a partir del año que viene y probablemente todavía no hay quizás suficientes planes para comentar, es todo lo que tiene que ver con Edge Computing, de acercar todavía más ese procesamiento al usuario. Primero estamos hablando de grandes centros de datos que se están empezando a construir en la región, después estamos hablando de pequeños centros de datos más modulares, mucho más cerca de los usuarios, inclusive pueden ser ubicados en lo que son las antenas de telecomunicaciones de telefonía móvil. Eso es algo que ya los operadores están viendo, algunos están empezando a desplegar infraestructura, todavía un poco tímido, pero es algo que va a tener un crecimiento muy importante. A nivel global, del Oro Group dice que la oportunidad de mercado para este tipo de edge computing, de server market, es de 14 billones de dólares para el 2026 y que los data centers del edge, del borde de la red, van a ser la mayor crecimiento en el mercado de servidores. Así que es una tendencia que recién está empezando, en América Latina todavía no está tan difundida, pero la vamos a empezar a ver seguramente a partir de 2023, 2024, también a medida que se empiecen a desplegar estas redes 5G. Bueno, son los principales temas de tendencias. Muchísimas gracias y a disposición.